Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de América. En el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el cerro Tepayacac, en México. La Virgen le pidió que en ese lugar le construyera un templo. El obispo quiso un signo y en una nueva visita de la Virgen, Juan recogió rosas en su manto. En ese manto del indiecito apareció la imagen de María que conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe, nombre sugerido por el tío de Juan Diego. Pero el mayor prodigio es la fe cristiana de los mexicanos, sostenida por el amor de la Madre del Cielo. Nuestra Señora de Guadalupe es patrona de toda América. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes 12 de diciembre celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es patrona de toda América Latina, también de las Filipinas y toda esta zona, queridos amigos, del Caribe. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Ten piedad de
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos:
pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado fruto, el Señor nuestro Dios nos bendice, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos, ¿verdad?, la visita, decimos nosotros, de María a su prima Isabel, que después, ¿verdad?, se queda, dice, 3 meses ahí ayudando a su prima. Aquí está el servicio. Nosotros anteriormente hemos leído lo que está antes en la anunciación del ángel a la Virgen, el hecho de que ella sería madre del Señor, engendrar a Jesús. Siempre decíamos que había casi como un ping-pong, pero no la pego así, una pealaña, asumí, así, se anda de que hay problema, ¿verdad? Pero después soy abad, es decir, soy servidora, sea veñe muy a disposición del Señor, upealaña de yara y potano, bueno, sea y me ave, allá pojan guay se veñan de yara o yeruracia, no hay ningún problema. Pero, queridos amigos, cuando nosotros engendramos a Jesús, y por eso es que también esta dificultad a veces que nos cuesta comprometernos, viene lo que sucede aquí, sin demora. María que parte sin demora, enseguida, la elegida. Sos la elegida por Dios. Uno puede pensar, se abre la principal, se abre la importante vez, porque ya de Yara o Maña miró, entonces, ¿qué cosa? Miró la humildad de su servidora. Uno puede decir, yo soy el más importante porque el Señor miró en mí, no miró en vos. A mí me dio esta posibilidad de ser madre del Señor, etc. Todo lo que uno quiera, ¿verdad? Sin embargo, venían de Yara, o se cañan de a través de la humildad y de la aceptación. Yo soy la servidora, abad, es decir, añemoí al servicio de los demás. Y aquí ya lo vemos enseguida. Pero eso, ¿cuándo sucede, queridos amigos?
Y en esta teología lucana nos da a entender qué sucede después de que el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. En ese momento, dice, se engendra nada más y nada menos que la presencia de Dios en el seno de la Virgen María. Y entonces ella parte ahora, sin demora. Queridos amigos, el cristiano, el que vive y entiende esta propuesta del Señor, sin demora hace las cosas. Y se va, dice, a visitar a su prima. Entra en la casa de Zacarías y aquí también es la respuesta, porque aquí se encuentra su prima Isabel, dice. Apenas escucha el saludo de su prima María, Isabel estando en su casa, viene la reacción, queridos amigos. Esta es también una preparación maravillosa del corazón del hombre que está dispuesto a entender, saber y comprometerse con el plan de salvación y con la historia de salvación que el Señor nos propone. El escuchar, porque esto puede sentir, ¿verdad? Saltar de gozo quiere decir, yo estoy entendiendo la propuesta del Señor. Y llena del Espíritu Santo, entonces, ahora viene el aspecto teológico, colocando en los labios de Isabel, que le recibe a su prima. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Queridos amigos, el ser benditos, pero el verajá, el recibir la gracia de Dios, es porque estamos abiertos a la propuesta de Dios. Entonces, queridos amigos, no puede haber bendición, decir bien de, porque uno pues se encierra y uno entonces no quiere abrirse a esa voluntad del Señor que nos llama siempre a un dialogar y a un comprometernos con los demás, ¿verdad? Y entonces, por eso también, porque nosotros estamos abiertos a la gracia de Dios, ahora el fruto también, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para nosotros, vamos a pedir sobre todo para nosotros esta fuerza del Espíritu para que llegue así la gracia a nuestro corazón y nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que nos enseñe a valorar las realidades temporales con el corazón puesto en el Señor. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que demuestren coherencia de vida y nunca den pretextos para no servir a los demás. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por las autoridades de nuestro país, para que rechacen todas propuestas ilícitas y se empeñen en construir una sociedad justa y honesta. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por la beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.